Nos encontramos en el capítulo número 1 de la Confesión de Fe, donde el capítulo 1 habla sobre la palabra de Dios. Estábamos viendo en clases anteriores que la Escritura, los teólogos también han hecho los atributos de la Escritura. Dentro de los atributos de la Escritura está la inspiración, y recuérdese que la inspiración, decíamos un concepto de qué es la inspiración de la Biblia, qué significa que la Biblia es inspirada, que el trabajo del Espíritu Santo por medio del cual, sin dejar de lado la personalidad, capacidad literaria y las facultades humanas, Dios guió a los autores de la Escritura a escribir exactamente las palabras que transmitían su verdad a los hombres, y al hacer esto preservó sus juicios del error en los escritos originales. O sea, la Escritura es inspirada por Dios, fue exhalada, o sea, Dios la habló, salió de la boca de Dios la Escritura a través de los apóstoles y profetas, y el Espíritu Santo usó la personalidad de cada escritor bíblico, usó la personalidad, también usó su cultura, su educación. Todo eso el Espíritu Santo utilizó para inspirar su palabra. Eso es la inspiración que sale directamente de la boca de Dios y no tiene error porque es de Dios, puramente de Dios. Eso es entre el atributo de la Escritura de la inspiración. Otro atributo que vimos también de la inspiración bíblica plenaria. Estamos hablando que toda, los 66 libros, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Escritura, los 66 libros no tienen error porque salen directamente de Dios. Esa es plenaria, estamos hablando de toda. Inspiración verbal es que así sea la J, una tilde dentro del canon, esa tilde también está inspirada por Dios. Hasta lo más pequeño se va a cumplir en la Escritura. O sea, el cielo y tierra pasarán, pero todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Entonces Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que el Señor ha estipulado que se va a cumplir en la Escritura, se va a cumplir. Así sean las cosas más sencillitas. Inspiración verbal, estamos hablando de que todo se va a cumplir, hasta las partes más pequeñitas están inspiradas por la Escritura. Cada nombre que usted ve en la Escritura también es inspirado por Dios. Hay nombres que son raros para nosotros. Ninguno de nosotros creo que pondríamos a nuestros hijos esos nombres. Esos nombres están inspirados por Dios también. Estaban dentro del plan divino de Dios. Todas esas genealogías, todos esos nombres, todos esos personajes estaban dentro del plan de Dios. Inspiración plenaria y verbal. Ya dijimos qué significa eso. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? Es muy interesante que hoy en día no se pueden mezclar las dos cosas. Dios inspiró solo una sola vez. Dios inspiró una sola vez para hacer la Escritura, para hacer la Biblia. Es la única manera que Dios inspiró, lo hizo una sola vez. El canon está encerrado, ya está cerrado, los 66 libros. Ya está cerrado los 66 libros de la Biblia. Dios inspiró para que su palabra quede escrita, los 66 libros. Hoy en día ya Dios no inspira. Lo que hace es iluminar. ¿Y qué hace? ¿Y qué es la diferencia entre inspirar e iluminar? Iluminación del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está abriendo nuestras mentes para entender y aplicar la verdad viva de la Biblia. O sea, en este instante el Espíritu Santo está iluminando, no está inspirando. Él ya lo hizo una sola vez, cuando quiso formar su canon, los 66 libros. Hoy lo que está iluminando, no se puede mezclar los dos conceptos.
Y eso es uno de los errores que vemos hoy en día, que cuando muchos dicen que si hay profetas hoy en día, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si hay profetas hoy en día, ¿qué estamos hablando eso? Bajo el término de la Biblia, profeta es igual inspiración. Profeta es igual inspiración. En el canon, en los 66 libros de la Biblia, usted va a ver que profeta es igual inspiración. Profeta y que da una falsa profecía es un mentiroso, muerte. O sea, para Dios la inspiración es cuando habla un profeta, es Dios hablando directamente y es inspirando, o sea, sale de la boca de Dios. Entonces no se pueden mezclar los dos conceptos hoy en día. Iluminación es, Señor, ilumina nuestra mente para entender estas verdades que estamos viendo hoy. Otro de los atributos es la autoridad de la Escritura. De manera que la razón o fundamento por la cual la Escritura debe ser creída y obedecida, o sea, su autoridad, es porque viene de Dios. Siendo Dios el autor, siendo esta su palabra y siendo Él nuestro creador y Señor. La autoridad de la Biblia está íntimamente ligada a sus otros atributos de canonicidad e inerrancia. Si la Escritura es inspirada por Dios, es verdad, esa es autoridad porque es verdad. No puede, va de la mano con sus atributos porque Dios es verdad. Entonces todo lo que tenemos de Él es verdad. No puede haber una coma de mentira porque Dios no miente. No es su esencia mentir. Entonces su autoridad, la Escritura tiene autoridad porque va relacionada con la inspiración de que sale de Dios y lo único que sale de Dios es verdad. Eso es lo que sale de Dios. Sus juicios son justos. Lo único que Dios sale de su boca es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la autoridad, ¿por qué la Escritura tiene nuestra vida? Porque sale de Dios, porque es inspirada. Cuando alguien te dice, hermano, no dejes de congregarte, porque estás en la costumbre de no congregarte, ese versículo es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios y hay que obedecerlo porque es inspirado por Dios y es autoridad. Su palabra es autoridad. Eso es en cuanto a la autoridad. Y nos quedamos hasta ahí la semana pasada. Otro atributo de la Escritura es la claridad. Y teólogos lo conocen como la perspicuidad de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la claridad de la Biblia significa que la Escritura es clara al lector ordinario. Ordinario, al común y corriente. Pues Dios se ha revelado en ella para comunicar verdad sobre su persona. No todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay partes de la Escritura, ¿sí o no?, que demandan mayor esfuerzos que otras. Por ejemplo, usted lee el Evangelio de Juan, cómo Jesús la vida de Jesús, las señales de Jesús, quién era Jesús. Usted lee el Evangelio de Juan. Pero usted lee Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Usted quizás no entiende algunas cosas. ¿Pero por qué? Para entender Apocalipsis, usted tiene que tener un panorama completo de los 66 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? No todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas. Hay pasajes en la Biblia que demandan mayor esfuerzos que otros. Eso hay que reconocerlo. Ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias para saber, creer y guardar para salvación, sí proponen y se exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Y ahí están los pasajes bíblicos. ¿Qué quiere decir? Que si una persona le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Una persona en la Escritura, leyendo ciertos pasajes, puede entender cómo ser salvo. ¿Ya? Entonces, eso es claro.
Todos los temas todos los temas para la salvación, todos los temas para la vida práctica del creyente. Hermanos, es claro que no hay que unirse a yugo desigual. ¿Eso es claro o difícil de entender? Eso es sumamente claro. Ahora, cuando usted encuentre un pasaje que no lo entiende por su traducción, consulte con otra traducción, pero menos la traducción de los testigos de Jehová. ¿Entiende? Usted tiene que entender cuáles son las traducciones herejes, cuáles son los escritos herejes. Usted no entiende un pasaje de la Escritura y usted no va a ir al libro del Mormón para ver qué significa eso. ¿Lo entiende? Entonces, al hablar de traducciones bíblicas, hay traducciones muy confiables. Lo ideal sería que usted no entiende un pasaje bíblico, lo consulte con traducciones confiables. Pero, o sea, el asunto es que estés abierto a entender que Reina Valera es una traducción muy confiable, es casi una traducción literal, casi literal. En cambio hay otras traducciones que también ya están adaptadas un poco a nuestro lenguaje. Ahora, si tengo seis traducciones confiables, ¿todas apuntan al mismo norte? Esa es la clave. Todas deben apuntar al mismo norte. ¿Ya? Pero si con una traducción 5 apuntan al mismo norte y una apunta a un norte distinto, ¿qué nos está diciendo? ¿Ya? Entonces, Reina Valera es muy confiable, pero Reina Valera no es inspirada por Dios. ¿Entiende lo que significa? ¿Usted me entiende ahora lo que yo digo? Reina Valera no es inspirada por Dios. ¿Entiende lo que significa eso? ¿Sí entiende? La que fue inspirada por Dios es el griego. ¿Sí? Los papiros es lo que ha sido inspirado por Dios. Lo que tenemos es una traducción muy confiable al español, a través de Reina Valera del año 1960. O sea, lo que tenemos es una traducción muy confiable. Yo no tengo aquí lo inspirado, ¿en qué sentido? O sea, directamente, esto no es el griego. El que fue inspirado es el griego. Los escritos en griego. Eso es inspirado. Los traductores, ¿qué hacen? Coger los papiros, las copias, porque no hay el original. Lo que hay es copias, muchas copias. Entonces, los traductores bíblicos lo que hacen es coger las muchas copias de antigüedad y en base a eso traducen. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuviéramos el escrito original? ¿Qué pasaría? Sería digno de idolatría. ¿Me explico? Si tuvieras el escrito, el papiro original donde escribió Pablo, te aseguro que ¿qué harían con ese papiro? O sea, lo besarían, una velita. Lo que Dios en su plan permitió que haya muchísimas copias de los originales. Entonces los que traducen la Biblia cogen todas esas copias y comienzan a traducir en esta. Comienzan a traducir. Entonces, pero debemos entender que al hablar de la inspiración, ¿cuál es la inspirada? El texto original. Lo que hay son copias del texto original. Sí, y lo que tenemos es una traducción. El texto original fue escrito en hebreo y en griego. Y tú tienes en tu mano una Biblia en español. O sea que lo que han hecho es, tenemos en la mano una traducción muy confiable. Y podemos estar tranquilos en eso. Que tenemos una traducción muy confiable. Entonces, no estoy de acuerdo cuando llevan todo al otro nivel. O sea, Reina Valera es lo único. No, hermanos, hay otras traducciones también muy confiables. Muy confiables. Pero esa es una clase especial de cómo nos llegó la Biblia. En algún momento ojalá que lo podamos hacer. Claridad, eso quiere decir con la claridad, definición. Debido a la obra del Espíritu Santo, la Escritura comunica con suficiente claridad la verdad que guía a uno con fe al conocimiento de lo que le agrada a Dios. Hermano, podemos entender lo que es no matar.
Podemos entender eso. Podemos entender lo que es ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Oren los unos a los otros. Entendemos cómo una persona es salva por la gracia soberana de Dios. De eso estamos hablando, que los pasajes que son claramente para la salvación y para la práctica del creyente, eso es claro. Necesitas tener una mentalidad sana y saber leer para poder esos pasajes en cuanto a la salvación, entender de cómo una persona se salva. Pero asimismo, hay otros pasajes que tú los lees y te quedas en las mismas. Lo que necesita es, Dios ha determinado que hay ciertos pasajes donde tú tienes que profundizar más. Tienes que escudriñar más. Trasfondo bíblico de la perspicuidad o la claridad de la Escritura. Por medio del poder del Espíritu Santo, la Biblia se puede entender. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios quiere que lo conozcamos. Y nos ha dejado su palabra revelada. Los dos aspectos de la claridad de la Escritura. La primera, la claridad interna. El Espíritu Santo ministra al corazón dispuesto mientras la Escritura es leída, lo que resulta tanto como un entendimiento del significado del texto, como en una convicción acerca de su aplicación. Eso lo dijo Martín Lutero. La claridad externa, el significado de la Escritura se encuentra a través de la aplicación de las reglas normales del lenguaje. Nosotros aprendimos hermenéutica, ¿verdad? Para entender la Escritura también tienes que seguir principios hermenéuticos. Y tomamos un buen tiempo a estudiar interpretación bíblica. Necesitas de las dos cosas. Hay pasajes que te dicen tranquilamente, no matar. Tú ya sabes qué significa eso. Que tú no puedes coger una pistola y matar a otra persona. Pero también cuando vas a estudiar un pasaje necesitas aplicar principios de interpretación bíblica. Lo que nosotros analizamos para llegar al significado de la Escritura. Los dos aspectos de la claridad, claridad interna y claridad externa. Preguntas prácticas. ¿Qué es lo que la claridad de la Escritura garantiza exactamente? Cada creyente tiene la capacidad de interpretar cada pasaje de la Escritura correctamente. Y esto, la confesión lo deja muy claro porque ¿qué hizo Roma? ¿Qué hizo la Iglesia Católica Romana? Decía, solo el que oficializa la misa es el único que puede entender la Biblia. Entonces, ellos se fueron en contra de la doctrina de la claridad. O sea que solamente el sacerdote es el único que puede entender la Escritura y es el único que puede enseñar al pueblo. Eso va en contra del atributo de la claridad de la Escritura. Tú tienes tu Biblia y tú en casa, tú puedes leer los pasajes y puedes entenderlos. Asimismo, ya voy a decir otra parte también. ¿Por qué hay tantos desacuerdos acerca del significado de la Escritura? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué unos interpretan así? ¿Por qué otros interpretan así? ¿Por qué otros interpretan así? ¿Por qué? Primero tenemos que tener en cuenta que somos pecadores. Aunque somos salvos, todavía tenemos un remanente de pecado. ¿Amén o no? ¿Ya? Somos salvos por la gracia de Dios, pero todavía tenemos un remanente de pecado que seremos librados cuando Cristo venga. Una de las primeras razones es el orgullo. El orgullo. Primera de Timoteo 6:4, anote los pasajes y después los revisa. Orgullo. ¿Por qué hay tantos desacuerdos acerca del significado de la Escritura? Uno, el orgullo. Primera de Timoteo 6:4, segunda de Pedro 2:18. Segundo, avaricia. ¿Sí o no que hay algunos que tuercen la Escritura con el propósito de enriquecerse? Avaricia, también. Cobardía. Gálatas 2:12, 5:11, Lucas 6:22, 23. Avaricia, 1 Timoteo 6:5, 2 de Pedro 2:3, 14 y 15.
Orgullo, 1 Timoteo 6:4, 2 de Pedro 2:18. También pereza. ¿Está de acuerdo que dentro del pueblo de Dios hay mucha pereza en el estudio bíblico? Entonces, a veces sacamos una interpretación. No, si se puede ser pastora porque Débora lo fue. Eso es una interpretación muy ligera. ¿Me entiendes? Muy ligera. Muy ligera. O sea, eso es pereza. A estudiar bien en toda la Biblia, que dice toda la Biblia sobre el rol en la iglesia, los roles en la iglesia, o las autoridades en la iglesia. Entonces, te van a demandar, si tú quieres responder esa pregunta, te va a demandar mucho tiempo de estudio sobre cuáles son los que lideran en una iglesia. Entonces, a veces la mucha pereza lleva a muchos malos entendimientos. Solamente la pereza. Entonces, ¿por qué hay tantos desacuerdos? Orgullo, avaricia, cobardía, pereza y otros pecados varios. Que ahí está en 2 de Pedro 2, 13, 14, 18, 19, 1 de Timoteo 1, 9, 10, 19, 20. Hay algunas personas que, lamentablemente, hay algunos pastores que piensan, ya soy pastor, ¿para qué quiero un seminario bíblico? Yo soy pastor hace 15 años, ¿y yo para qué necesito un seminario? ¿Te das cuenta? Pero hay que buscarle hay que disfrazarlo con teología. ¿Para qué necesito un seminario si tengo al Espíritu Santo? Sí, tenemos el Espíritu Santo. Pero aquí vienen las aclaraciones. La claridad de la Escritura no menoscaba la necesidad del ministerio de la palabra. La Biblia enfatiza la necesidad de pastores, maestros que enseñen, expongan, defiendan y apliquen la palabra. Este es el don de Cristo que fue dado para. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios ha levantado dentro de su iglesia pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el Espíritu Santo te va a iluminar cuando tú estés en tu casa leyendo la Biblia, estudiándola de manera privada. El Espíritu Santo te va a iluminar, te va a enseñar. Pero asimismo te ha dicho, congrégate, porque Él va a utilizar a los dones que ha puesto en la iglesia local. ¿Para qué cosa? Para seguirte enseñando. Y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, necesitas escuchar a pastores y maestros. Necesitas. Porque Dios lo ha estipulado así. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy estamos en esos siglos, hermanos. Estamos en este siglo. Que hoy viene alguien con una cosa nueva, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy estamos en ese siglo. Estamos en ese siglo. Es el siglo XIX, el siglo XX es el siglo de más herejías. Más herejías. Cada día creo que se inventa, no sé, cada vez sale una secta nueva, una religión nueva. Increíble. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto que es Cristo.
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en su amor. Entonces, la claridad de la Escritura, aclaración, la claridad de las Escrituras no menoscaban la necesidad del ministerio de la palabra. La Biblia enfatiza la necesidad de pastores y maestros que enseñen, expongan, defiendan, apliquen la palabra, porque es un don de Cristo dado para su iglesia. Entonces, ¿qué es un seminario? Es la oportunidad donde vamos a escuchar a otros pastores y maestros. Una oportunidad donde vamos a aprender de otros pastores y maestros. Atributo de la Escritura, la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? Significa que la Biblia es completamente verdadera, jamás falsa, en todo lo que afirma. La confesión dice así, en el literal 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. Simplemente. No tiene errores porque Dios no se equivoca. Es verdad porque es imposible que Él sea mentira. Imposible. Él no tiene ese atributo de la mentira. No, Él es verdad. Él es luz. Entonces, ¿por qué es sin error? Porque salió de Dios mismo y Él no se equivoca. No se equivoca. En Hebreos 6:18 tenemos la base de la inerrancia bíblica. Eso me impactó muchísimo este versículo, la base. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, que significa que no cambia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, tenemos las Sagradas Escrituras, es imposible que Dios mienta. Es tan segura que Cristo dijo, tu palabra es verdad. O sea, el mismo Dios hecho carne está diciendo del Padre, tu palabra es verdad. Si decimos que la Biblia tiene error, entonces la Trinidad tiene error. ¿Lo entiendes? No está, ese es lo que estás diciendo. Si la Biblia tiene errores, la Trinidad tiene errores. La Biblia es tan verdad porque es palabra de Dios y como hemos venido diciendo, Cristo es la palabra hecha hombre que habitó entre nosotros. Y ese es el poder, el testimonio de las Escrituras. Dios no puede mentir, tal es su esencia y carácter, sus atributos y perfecciones, que es imposible que Dios mienta. John Owen comenta, porque es necesario a Dios, de su propio ser, que sea en todas las cosas imposible para Él mentir. Él no puede mentir, no puede engañar, no puede negarse a sí mismo o su palabra. Esas cosas son repugnantes a su ser. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que tenemos debemos estar confiados de que es verdad, que no tiene error, es inerrante. Otro atributo de la Escritura es la suficiencia. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, nos referimos que todas las cosas son necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, para la fe y la vida están expresas o implícitas en la Escritura. ¿Es suficiente la Biblia? ¿Es suficiente para la salvación del hombre? Para la fe, pero también para la vida.
O sea, tenemos, verdaderamente en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Hoy, dentro del círculo cristiano, no lo ven así. No todos lo ven así. Porque para algunos quieren sueños, visiones, que Dios les hable audiblemente. Entonces, si te das cuenta, tu respuesta tiene implicaciones. ¿Es suficiente la Biblia? Esto quiere decir que, al parecer, hay la otra opción, que no es suficiente la Biblia. Necesitas otras cosas. Estoy hablando de hoy. Estoy hablando de hoy. Hoy. Para algunas personas no es suficiente la Biblia. Necesitamos también que Dios nos confirme. Muchos podrán decir sí. Pero en la práctica, ¿qué están diciendo? Quiero también que Dios me confirme. Me confirme. ¿Con qué? Con alguna de estas formas. Y todas estas formas son bíblicas. Porque Dios reveló su voluntad a través de sueños. Dios reveló su voluntad a través de visiones. Dios le habló audiblemente en la Biblia a algunos. Dios usó profetas. Dios usó apóstoles. Pero la pregunta es, ¿hoy es suficiente la Biblia? ¿Si ves que tiene implicaciones en la vida práctica? ¿Qué dice la suficiencia de las Escrituras? Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura nos referimos que todas las cosas son necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, para la fe y la vida, están expresadas o implícitas en las Escrituras. Estas son las notas del maestro Josiah Grauman. A. La Biblia es suficiente y necesario para ser salvos. En la Biblia sabemos cómo ser salvos. Te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Quieres ser salvo? Cree en Jesucristo. Que Él es el Señor. Pero el Señor te dice que tú has pecado toda tu vida y debes arrepentirte. Pero no solamente ahí termina todo, Hay un mandato explícito de bautizarse. Por eso no veo problema que el que cree en el mensaje del Evangelio debería decir, ¿y dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Creo en mi Señor, creo ahora quién es Cristo. Creo que resucitó al tercer día. Creo que Él va a venir. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que su sangre me perdona de todos mis pecados. Y lo próximo que va a decir, ¿dónde hay agua? Entonces en la Biblia tú encuentras lo que necesitas para ser salvo. Segundo, encuentras todo lo que necesitas para ser santificado. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Uno de los teólogos, Gruden, en cuanto a este tema, dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quiere que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación. Para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. O sea, en la Biblia tú encuentras lo que hay que hacer para obedecerle a Él. Nos enseña ahí, nos deja claro
¿Cómo podemos agradarle a Él? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Cómo podemos conducirnos en la reunión del culto? O sea, Él nos deja claramente cómo hacerlo. Es suficiente y necesario para ser salvos, para ser santificados. Es todo lo que necesitamos para ser glorificados. O sea, tenemos ahí en la Biblia todo lo que necesitamos para llegar hasta el final, hasta que Cristo venga. Ahí tenemos todo para llegar al final con Dios en la gloria. 4. No necesitamos más escritura. Por tanto, es pecaminoso acudir a algo, a alguien al mismo nivel para contestar nuestras preguntas. La Biblia es la suprema y suficiente autoridad en cada tema que se trata. ¿Qué quiere decir eso? Roma, ¿qué hizo? La Biblia más la tradición, los concilios. Si el concilio determinó que hay que adorar a María, entonces eso tiene la misma autoridad que las Escrituras. Si Roma determina que la Iglesia universal necesita un papa, eso está al mismo nivel de ¿quién? De las Escrituras. Entonces, es pecaminoso acudir a algo, ojo, a algo, que puede ser doctrinas de hombres antibíblicas, ponerlas al mismo nivel de la Escritura. Eso es pecaminoso, porque la Biblia es suprema y tiene suficiente autoridad en cada tema que se trata. Ahora, usted preguntará, ¿qué hacemos con la psicología? ¿Qué hacemos con la psicología? Si la psicología le dice que no debería castigar a sus hijos con vara, si usted no castiga a sus hijos con vara, entonces está poniendo por mayor autoridad ¿a quién? A la psicología. Porque Dios le ordena que la necedad de un muchacho la va a corregir con vara, no la va a corregir con palabras. La necedad de un muchacho, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo la corrige? ¿Le dice háblale o le dice vara? Dios en su sabiduría dice que la necedad del muchacho, la única medicina es la vara. La necedad. La psicología ha llegado a estudios y decir, no necesitas vara para la necedad. Necesitas dialogar. El padre cristiano, ¿qué hace? Tiene dos opciones. ¿Qué hace? Me parece interesante lo que está diciendo la psicología, lo voy a poner en práctica. ¿Qué hiciste en ese momento? La psicología fue mejor que las Sagradas Escrituras. O sea, pusiste la psicología la pusiste por encima de la Escritura. Y lo que le hiciste es decirle a Dios, yo creo que hay otro método para quitar la necedad. Y la pusiste por encima. La psicología, los estudios psicológicos lo pusieron por encima de lo que Dios dijo. Y recuerda que el hombre es pecaminoso, ¿no? Decidiste creer un estudio pecaminoso que va en contra de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el balance con la psicología? Si la psicología te dice algo que no atenta con las Escrituras, no lo atenta. Ah, está bien, sí. Pero tampoco la voy a satanizar. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende dónde voy? Yo no puedo decir, la psicología es del diablo. Es pecado. Es el diablo, totalmente del diablo. Si tú lees un fragmento psicológico, ese es el diablo. No voy a llegar a ese nivel.
Por ejemplo, si un hijo aquí tiene problemas de lenguaje, ¿tiene que acudir a dónde? A un psicopedagogo para que le ayude, ¿qué cosa? Ya, o sea, vamos a sacarlo de ese problema de lenguaje. Tú tienes que sacarlo de ahí. Pero si el psicopedagogo te dice que no castigues con vara a tu niño por la necedad, ¿tú qué vas a decir ahí? No, no se preocupe. Esa parte déjenmela a mí. ¿Entiendes? Entonces, es pecaminoso acudir a algo o a alguien al mismo nivel para contestar nuestras preguntas. Y eso es, si te das cuenta, hoy los apóstoles y profetas, hay que tener mucho cuidado porque lo que ellos dicen es revelación directa de Dios. Los apóstoles y profetas de hoy en día dicen que viene revelación directa y ¿qué tiene que hacer la iglesia? Obedecerla. La escritura está primero. Por ejemplo, la psicología está diciendo algo interesante hoy en día. Ahorita la psicología está educando a sus padres que sus hijos no usen celulares. Tiene mucha lógica lo que están diciendo ellos. Están sacando estudios científicos de por qué le hacen daño a un niño menor de 2 años el uso de celulares y de televisión, menos de 2 años. ¿Interesante o no es interesante ese estudio? Pero imagínate caer en el otro extremo. No, eso es del diablo. Pregunto, ¿eso atenta con las escrituras? ¿Ese estudio que han hecho atenta con las escrituras? No atenta con las escrituras. ¿Me hago entender el punto que quiero llegar? O sea, la escritura es suficiente. Tengo todo ahí. Y Dios también permite los estudios científicos, hasta de los médicos, ¿sí o no? La medicina. La medicina saca algo. Y, por ejemplo, cuando un médico me dice, yo tenía problemas con la garganta, continuamente, toda la vida he tenido problemas con la garganta. Y un médico dice, ¿sabes lo que dice el médico? Sácate las amígdalas porque eso no sirve para nada. Y al final cierran una frase. Ni el Espíritu Santo te va a salvar tus amígdalas. Todavía las tengo. ¿Tú crees que no sirve para nada las amígdalas? O sea, ¿Dios se equivocó? ¿Sí te das cuenta? Dios se equivocó. O sea, que Él hizo al hombre, y vamos a ponerle amígdalas, pero yo creo que me equivoqué. ¿Te lo imaginas a Dios así? Vamos a darle amígdalas, y al final dice, yo creo que me equivoqué. ¿Sí te das cuenta? A ese punto quiero llegar. ¿Me explico? Dios no se equivoca. Si Él puso amígdalas es porque es importante. Y todo lo que Dios creó es bueno. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces ese médico no me va a intervenir. Si tienen que mis amígdalas intervenirse, ese médico no la va a intervenir. ¿Me explico? No la va a intervenir. En mi conciencia prefiero buscar a otro médico. Cuando ya mis amígdalas verdaderamente ya no sirvan para nada. No necesitamos más escrituras. Segunda de Pedro 1:3. Vamos a ver, ahora segunda de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación,
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí esta fe tiene que involucra la doctrina. O sea, contiende ardientemente por la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. No nos manda a contender por sueños, contender por visiones, por cosas audibles. Nos manda a contender por las Escrituras. Jesús dijo, creo que el rico y Lázaro, ¿verdad? Tienen a la ley y los profetas. A ellos escuchen. ¿Y cuál era lo que estaba pidiendo? Manda a alguien de aquí que avise a mi familia de que esto es cierto, esto es real, ¿sí o no? Eso sería un gran milagro, ¿sí o no? Que de la resurrección de alguien estar muerto, vuelva a la vida y que les diga, ¿sabes qué? Es cierto, yo acabo de estar allá, es cierto esto, el infierno es real. Pero Jesús, ¿qué dijo? A la ley y a Moisés y a los profetas tienen. A ellos, escúchenlos. ¿Qué hay que escuchar, mis hermanos? Hay que escuchar sueños, hay que escuchar visiones, profetas, los de hoy en día, los de apóstoles, o hay que escuchar lo de Moisés y los profetas revelados en la Escritura. Si te das cuenta, ¿qué nos manda a escuchar Dios hoy en día? ¿Qué nos manda a escuchar? ¿Hay mucha pereza de escuchar a Moisés hoy en día? ¿Hay mucha pereza? Hagamos un estudio. ¿Cuántos de ustedes han leído cuántas veces han leído el Antiguo Testamento? Y quizás revele que hay mucha pereza escuchar a Moisés y a los profetas. Hay mucha pereza. ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Yo prefiero que Dios me hable por un profeta rapidito, ¿sí o no? Veo un profeta y me hable rapidito. Imagínate estudiar todo el Antiguo Testamento para escuchar a Dios. Mucha pereza en el pueblo de Dios. El otro pasaje es Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, que el escucha Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, si le quieres añadir al libro de Apocalipsis, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, si te das cuenta, para Dios es tan importante, ¿qué cosa? Que no se le agregue nada más y que solo atendamos a su palabra, la Biblia. Pero siempre te vas a encontrar con esta pregunta. ¿Es suficiente la Biblia? Hay hermanos que están escuchando más a sus emociones que lo que dice la misma Biblia. Hermanos, ese es el peligro de hoy en día. Aparte de los profetas y apóstoles, ¿qué dice la Biblia sobre las emociones? El corazón es engañoso. ¿Qué más dice? Perverso. Y es una lástima que hermanos están cayendo en esto. En escuchar a sus emociones cuando la misma Biblia dice que son engañosas.
le agregaría eso hoy en día. Yo creo que Satanás pudiera engañar si un cristiano cierra la puerta por estos lados. ¿Por dónde lo puede agarrar? Si un cristiano cierra la puerta a esto. Todo esto resumimos a sola escritura. Un cristiano cree en sola escritura. Está bien. Satanás dice, no lo puedo agarrar por ahí. Porque él tiene firme convicción en sola escritura. Pero tengo un as sobre la manga. Sus emociones. La Biblia habla, las emociones, somos emocionales. Somos creados a la imagen de Dios. Dios nos hizo emocionales. Pero la Biblia está por encima de nuestras emociones. ¿Está bien? Al final del camino nos daremos cuenta si verdaderamente la escritura es suficiente. La escritura es suficiente. Todo esto resume. Creo en sola escritura. Sola escritura significa que la Biblia manda abajo todo esto. Y la Biblia le pone un cuchillo a mis emociones. Tengo libertad de ser emocional, pero asimismo la misma Biblia me pone un cuchillo. Amén.